Es día lunes 27 de septiembre, amigos, en todo el país. Es el foro principal de Televicentro. Un día más de información. Diana, querida, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Robert? Amigos televidentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana, un lunes que pinta para frío. Pinta para frío. Estamos la última semana de septiembre. Está en camino octubre. Ya viene octubre, ya se está acabando el año. Pasa, ¿sí? Pero hecho una bala. La temperatura en Quito, 6 grados centígrados. En pantalla usted lo puede ver. Así está a esta hora el distrito metropolitano, la capital de la República. La sensación es de 6, parcialmente nublado. Tendremos sol a lo largo de la mañana y sol a lo largo del día. Nublado pero con sol. Esta vez parece que la lluvia no va a estar presente, por lo menos hoy lunes. Y así que nos tendremos entre los vientos fríos que tenemos, porque lo que tenemos ahora es frío, pero por el viento helado que está en algunos puntos del distrito metropolitano. Usted lo ha dicho. Bueno, arranquemos ya de inmediato con las noticias, siendo las 5 de la mañana con 46 minutos. Les contamos ahora que el trabajo coordinado entre la policía ecuatoriana y española permitió la desarticulación de una organización transnacional dedicada al tráfico de drogas por vía aérea. Supuestamente en la estructura delictiva se enviaba cocaína utilizando empresas de courier. Luego de más de un año de acciones investigativas, los allanamientos se realizaron en Tungurahua, Santo Domingo, Guayas y el distrito metropolitano de Quito, noche y madrugada, que permitieron la desarticulación de una presunta organización narcodelictiva dedicada al tráfico internacional de drogas por vía aérea, cuyo modus operandi era el envío de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización hacia los mercados de consumo internacional. Según el informe de antinarcóticos, los integrantes de la estructura narcodelictiva, a la droga que ingresaba de Colombia en grandes cargamentos la dividían en encomiendas de 5, 10 hasta 15 kilos para evadir los controles, y utilizando empresas de correos con remitentes y destinatarios ficticios la embarcaban a mercados internacionales. En las ciudades de Quito y Guayaquil específicamente, esta sustancia era distribuida en diferentes dosis para ser debidamente ocultas en diferentes artefactos, paquetería. Mediante cooperación internacional e intercambio de información, se realizaron 2 operaciones previas en España, donde decomisaron las remesas ilícitas. Lo importante aquí es que para nosotros la investigación ecuatoriana ha puesto en evidencia a un grupo mafioso que opera en nuestro territorio. 9 personas vinculadas aparentemente con la estructura narcodelictiva fueron capturadas, 4 de ellas presentan antecedentes. O trabajamos en conjunto o no llegamos a ningún sitio. Es decir, el crimen organizado no entiende de fronteras. Los mercados de la droga eran México, Estados Unidos, España e Italia. En Quito informó Iván Casamen. Vamos a contarles ahora que en entrevista radial el ministro de Defensa reveló que en Ecuador hay presencia de mafias transnacionales, estas vinculadas con delitos como narcotráfico. La Dirección Nacional Antinarcóticos señala que la policía maneja el tema como crimen organizado. Le contamos. La presencia del crimen internacional en Ecuador como que en los últimos tiempos va tomando más fuerza. Incluso el ministro de Defensa, Fernando Donoso, habló de mafias extranjeras que estarían operando a lo largo de los 730 kilómetros de la frontera norte. Hay muchos pasos por los cuales está ingresando personal que no es deseable aquí en el país, y tenemos casos de gentes de Haití, de África, de Brasil, hasta de los famosos, la famosa mafia balcánica, que también aparentemente está operando aquí. La situación geográfica de Ecuador en medio de 2 países productores de droga, como son Colombia y Perú, lo pone en un alto grado de vulnerabilidad. ¿Qué territorio ecuatoriano es utilizado para movilizar grandes cargamentos de estupefacientes vinculados a carteles internacionales, se podría decir? Nuestros puertos y nuestras caletas son buscadas constantemente por los narcotraficantes para embarcar desde ahí la droga que va a Estados Unidos y Europa. En la frontera norte, en este 2021, patrullas militares han encontrado 21 bases ilegales de grupos irregulares, muchos utilizados para el refinamiento de la hoja de coca. Bases que pueden denominarse de operaciones o de descanso. La policía tiene su propia lectura. La Dirección Antinarcóticos prefiere no hablar de mafias ni carteles, sino de crimen organizado. Nosotros hablamos de estructuras criminales, grupos organizados para delinquir.
Todos saben que las fronteras son permeables. De las 21 bases de descanso, 3 eran utilizadas como cristalizadores de droga. Territorio nacional invadido por organizaciones narcodelictivas, más no que Ecuador sea país productor. El crimen organizado ve a nuestro país como plataforma para el envío de estas sustancias. No está de lejos entonces pensar que la violencia desatada en Ecuador estaría relacionada al tráfico de drogas, una realidad que se va destapando. Organizaciones delictivas con intereses claros Pueden tener el auspicio de diferentes carteles a nivel internacional. Hasta la fecha, 130 toneladas de droga han sido decomisadas y 119 organizaciones dedicadas al narcotráfico desarticuladas. En Quito informó Iván Casamen. Y en un mega operativo interinstitucional en el Comité del Pueblo al norte de Quito, un ciudadano fue aprehendido por portar un arma de fuego en su vehículo. También se decomisaron armas blancas y sustancias sujetas a fiscalización. No solo es una percepción ciudadana. La delincuencia acecha a la capital y una zona conflictiva es el Comité del Pueblo, donde al menos 15 puntos son denominados rojos por el alto índice delincuencial. Problemas de microtráfico, robos y asaltos son recurrentes. Es así que se ejecutó un mega operativo interinstitucional. Desarticular y golpear a las organizaciones que están dedicadas a este microtráfico que está en este sector. Utilizan estos medios de transporte como son las motos para tener mayor desplazamiento. Más de 340 efectivos de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y del municipio de Quito realizaron los controles en la avenida principal Jorge Garcés. En la revisión de vehículos y motocicletas, un conductor fue aprehendido por portar un arma de fuego sin la justificación. Tuvimos la capacidad de detectar esta arma que se encontraba al interior, en la parte de la guantera del vehículo. Es una arma calibre 22, alemana, de fabricación alemana, y lógicamente con la munición que se encontraba en la alimentadora. En otro vehículo encontraron 2 cuchillos, un bate de béisbol y un gas de uso personal. En la requisa a los transeúntes se decomisó sustancias sujetas a fiscalización. Además, un ciudadano portaba una importante suma de dinero y no había solicitado custodia policial. $4,000. ¿Qué le dicen las autoridades? Que pida resguardo policial y lo guarde en una cooperativa. A todo esto se suma el problema del mal uso del espacio público. Aglomeraciones y disputas entre comerciantes son el pan de cada día. Un grupo agredió verbalmente a uniformados municipales y de la Policía Nacional. La comunidad respalda este tipo de controles. Mucha delincuencia, muchos robos, mucha inseguridad. Entonces yo, como le digo, muy bueno que hayan hecho esa labor. Muchas gracias por el barrio. Este mega operativo se intensificará en los próximos días y otros sectores de Quito con hechos delictivos también serán intervenidos. Informó Priscila Cadena. 2 sujetos que se encontraban en una actitud sospechosa, esto en el sector de Carcelén, en el norte de Quito, fueron detenidos por la Policía Nacional durante una persecución. Los sospechosos habrían intentado deshacerse de un paquete que contenía sustancias sujetas a fiscalización. Embarcados en una motocicleta, los sospechosos se encontraban merodeando las calles del sector de Carcelén al norte de Quito, actividad que llamó la atención de las autoridades, quienes se encontraban realizando labores de control en el lugar, y ante la actitud sospechosa y evasiva al llamado de los uniformados, empezó la persecución. La Policía Nacional en el distrito La Delicia viene realizando operativos de control de motocicletas, en donde estamos realizando en zonas o áreas donde tienen conflictos crónicos y donde existe violencia criminal. Metros más adelante, el accionar de la Policía Nacional logró la detención de los 2 sujetos, mismos que, viéndose acorralados por los gendarmes, intentaron desechar un paquete que contenía una sustancia sujeta a fiscalización. Se hizo las pruebas de campo y da que es pasta de cocaína. Ya a órdenes de los uniformados, ambos amigos no habrían salido precisamente a dar una vuelta de esparcimiento por el barrio, ya que en su poder fueron encontrados 2 celulares, $145 y 61 gramos de pasta base de cocaína. Estos 2 ciudadanos que se logró la aprehensión, uno es ecuatoriano, no tiene antecedentes, y el otro es un ciudadano colombiano que tiene 4 antecedentes por robo, por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización
y otras causas que están en procesos investigativos. Los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades correspondientes, quienes serán los encargados de determinar el periodo que estos sujetos permanezcan a la sombra y no contaminando con dosis de droga las calles de la capital. Informó Mauricio Sánchez. Y un miembro de la agrupación Los Lagartos fue detenido por la Policía Nacional en medio de un operativo ejecutado en el sector La Santiaguito Roldós, esto en el sur de Guayaquil. Miradas perdidas, ojos rojos. Sus bolsillos lucen repletos de fósforos listos para prender la sustancia por la cual pasan noches enteras recorriendo callejones buscando material de reciclaje para reunir lo suficiente que les permita acceder a una dosis de la droga. Muy conflictivo, ¿no? Existe muchas personas, muchos consumidores de aquí que les denominan los hacheros, que viven aquí, incluso la gente se queja, dice que no son de aquí. Agentes de la Policía Nacional realizaron un operativo de control en el sector de la Santiaguito de Roldós al sur de Guayaquil. Allí constataron la existencia de estas personas quienes llegan a vender lo recolectado en las denominadas recicladoras, pero que a pocos metros suele estar el microtraficante listo para venderles la droga con el dinero que ellos ganaron producto del reciclaje. Recicladoras que se dedican a comprar cobre, las alcantarillas, los de Ternit, y vemos que a 5 o 6 metros compran la droga. Precisamente durante ese operativo, mientras requisaban a los consumidores, notaron la extraña actitud de un sujeto que a pocos metros pretendió deshacerse de una mochila que cargaba en su poder. Y visualizamos que el individuo arrojó una mochila a la parte del techo. Al momento de subirnos al tejado, pudimos percatarnos que en el interior de la mochila se encontraban sustancias sujetas a fiscalización, aproximadamente 4 kilos. Un personaje que ya tiene su recorrido y su trayectoria a través de las páginas policiales. Sin embargo, hoy, una vez más, vuelve a estar en manos de la justicia. Este ciudadano tiene 2 detenciones por venta de droga. Ha salido de la cárcel hace 5 días, dice que es de la organización de Los Lagartos. Y fíjense, salió lo mismo, a vender la droga. Todos buscan hacer su negocio. El reciclador que compra al chambero sin saber la procedencia de esos objetos, pero los recibe por lo barato que paga. Mientras en la siguiente esquina, el microtraficante espera a quienes ya cobraron para vender como pan caliente las dosis de la droga. Y así, la historia se repite en cada anochecer, mientras que estos personajes, día tras día, van quemando sus vidas entre pipas y cigarros. Informó José Morales. En el sector de Chiriaco, en el sur de Quito, la Policía Nacional realizó el allanamiento de una recicladora que funcionaba de manera irregular. Esto, como resultado, se detuvo a 4 personas, quienes presuntamente tenían en su poder sustancias sujetas a fiscalización, dígase drogas. Veamos. En total fueron 4 sujetos a quienes se detuvo. 3 mujeres y un hombre quienes, según la policía, tenían en su poder sustancias sujetas a fiscalización. Esto al interior de una recicladora al sur de la capital, para ser específicos, en el sector de Chiriyacu. Se encontró aproximadamente dentro de esta recicladora 300 gramos aproximadamente de sustancias sujetas a fiscalización. Es decir, de esta forma estamos sacando de circulación aproximadamente 3.000 dosis de sustancias sujetas a fiscalización. La autoridad dice que esta fue una investigación ininterrumpida de 2 meses. A lo largo de este tiempo lograron atar cabos aquí, en esta recicladora que funcionaba de forma irregular. Receptaba ciertos materiales, inclusive de cableado de ciertos sectores de la ciudad, medidores de luz, de agua, para lo cual ellos fundían y lógicamente ellos como parte de pago a las personas, en este caso a los recicladores, les daban sustancias sujetas a fiscalización como para poder resarcir este tipo de actividad irregular. Es así que las autoridades clausuraron de forma definitiva este inmueble, mientras que los 4 sujetos hoy están puestos a órdenes de las autoridades competentes. Informó Ismenia Solórzano.
Muy bien, estamos ya en las 5:59, mi querida Dianita, y a mí nos pasa una hora más en el mundo. Así es, buenos días, Robert, querido amigos televidentes, muy buenos días, gracias siempre por su amable sintonía y por supuesto a ustedes que se levantan tan temprano para pues reactivar la economía de nuestro país. Gracias, siempre la gratitud por aquellos comerciantes, aquellos profesionales que están ya levantándose, a las mamitas también, ¿no? Que Comenzando labores, a nuestras queridas mujeres bellas que están realizando pues ese desayuno para sus hijos, para que se vayan a clases, ellas también aportan muchísimo. Lo importante de esto es que salgamos esta semana con buena energía, que el día lunes sea bendecido y que bueno, esta última semana de septiembre sea llena de realizaciones, o sea, por más problemas, por más bemoles que a ratos uno ve, siempre hay luz al final del túnel, ¿no? Dicen que hay que agradecer por abrir los ojos, por respirar, por estar vivo, siempre hay que tener gratitud por ello. Sin duda, si no, mañana no abrimos los ojos de nada, se acabaron los problemas, ¿no? Bueno, viva un día a la vez, como dice un amigo por ahí. 4 grados centígrados, póngale por favor en pantalla. Así está la ciudad de Quito esta hora. El día será de sol. A ver, sí, claro, el día será de sol, pero ya cambió la situación climatológica de lo que le había dicho temprano. Mire usted, tendremos sol hasta las 11 de la mañana y de ahí tendremos lluvias. Las lluvias estarán presentes el día de hoy. Hace un rato la información decía que no iba a haber lluvia, pero no. Nos engañó, va a haber lluvia. Mire usted. Así que vaya viendo, este día va a haber lluvia en Quito, 4 grados de esta hora. Guayaquil, 22 grados centígrados, despejado, día de 30, con sol a lo largo de todas sus horas. En Cuenca, 3 grados, está frío por allá. Será un día de 12 con sol nublado, ¿no? Algo mejor en la parte final del día. En Manta, 21 grados, parcialmente nublado, día de 28, con sol también, pero nublado. En la ciudad de Ambato, 6 grados amanece, con día de 18, con sol durante todo el día, pero nublado. Loja, 15 grados centígrados, día de 27, también nublado con sol, así va a ser la sensación, y algo de lluvias desde las 5 de la tarde. Tulcán, 15 grados, chubascos, día de 21 grados, allá sí va a llover durante todo el día. En Riobamba, 6 grados, día de 19, nublado, pero con sol, solo en la parte final del día. Salinas, 21 grados centígrados, día de 24, sol también, y nubes, nublado, algo mejor desde las 15 horas, durante la tarde va a brillar harto el sol. Ibarra, 11 grados, soleado, día de 27 con sol a lo largo de sus horas en Ibarra. Santo Domingo, 19 grados, parcialmente nublado, día de 25, nublado con sol y con lluvias desde las 13 horas. Esmeraldas, 23 grados, cubierto, día de 30, nublado con algo de sol pero con lluvias desde las 12 horas. La Tacunga, 4 grados centígrados, parcialmente nublado, día de 18 también, el sol estará presente y las lluvias, mayormente el sol que las lluvias. Puerto Vaquerizo Moreno, en Galápagos, 1 hora menos, 5:12 de la mañana, 21 grados, día de 24, con lluvias las primeras horas, y de ahí el sol y algo de un clima nublado estará presente en el archipiélago de Galápagos. En el Puyo, 16, en la Amazonia ecuatoriana, parcialmente nublado, igualmente hay sol hasta las 11 de la mañana, lluvias de 12 a 16 y de 17 el sol estará presente. Lloverá menos en el Ecuador, por lo que estamos viendo el día de hoy. Arrancamos ya, Robert, con el pronóstico que nos enviaste, que nos diste, para que nuestros amigos televidentes estén precavidos por lo que se viene. Lluvias, dice, ya en la capital, así que abríguese bastante. Lleve su paragüitas por ahí para que no lo sorprenda. Y fríos, el viento. Arrancamos con las noticias, amigos televidentes. 6 de la mañana con 3 minutos, a pocos kilómetros de la frontera con Ecuador. En el departamento de Nariño se suscitó un atentado en contra de la población civil. Se presume que el ataque fue por parte de integrantes de uno de los grupos subversivos que operan en la zona. 5 moradores del lugar fallecieron y 5 más quedaron gravemente heridos. Todo fue conmoción en el corregimiento del Llorente, a pocos kilómetros de la frontera con Ecuador. Las ráfagas de disparos alertaron a las autoridades en pleno centro del pueblo. 5 personas fueron asesinadas y otras 5 quedaron heridas. Al parecer, el ataque fue propinado por uno de los grupos guerrilleros que operan en la zona. En este momento ya se encuentran tropas del Ejército Nacional y la Policía Nacional adelantando todos los actos urgentes correspondientes para investigar los hechos sucedidos. En el departamento de Nariño, en el Pacífico, son 3 los grupos subversivos que operan. Desde hace varias semanas se producen enfrentamientos que causan temor en los habitantes de esta zona fronteriza. Las disputas de las rutas para el paso de sustancias ilícitas, la siembra de coca, la extorsión y el secuestro, entre otros delitos, provocan masivos desplazamientos, por lo que las autoridades están en el proceso de investigación para determinar a los responsables. Al parecer,
por situaciones que se vienen dando por enfrentamientos entre los diferentes grupos armados organizados presentes en la región, en especial Oliver Sinisterra, Contadores y esta estructura de la orilla Rendón. Se realizó un consejo de seguridad en donde se determinó la participación de una comisión especial liderada por Interpol para investigar y lograr la desarticulación de este tipo de bandas criminales que causan conmoción con los actos terroristas. El envío de una comisión especial de la Dirección de Policía Judicial e Interpol para coayudar en esta importante actividad y lograr el esclarecimiento de estos hechos. Son múltiples las familias que han quedado en la indefensión en este atentado terrorista, por lo que existe la predisposición y la preocupación por parte de las autoridades departamentales e intentar reparar los daños que lamentablemente son irreversibles. Tomar acciones para que los responsables de estos hechos tengan que responder ante las autoridades, pero que también se genere de alguna manera consuelo hacia toda una comunidad y la seguridad y la tranquilidad que requieren. Con imágenes de José Cedeño desde Nariño, Colombia, informa Miriam Enríquez. Y en Guayaquil, un joven de 20 años de edad murió y otras 3 personas, entre ellas 2 menores de edad, resultaron heridas. Esto en medio de una balacera ocurrida en el bloque 10 de ese populoso sector del puerto de Guayaquil que se llama Bastión Popular. Le contamos. Así fueron los momentos de angustia que se vivieron durante la noche del sábado en el bloque 10 de Bastión Popular. Las patrullas policiales colaboraron con el traslado de los heridos hasta diversas casas de salud. Aquí se realizan varios disparos contra la víctima y obviamente se logra tener los primeros detalles sobre el medio en el que se movilizaban los agresores. De acuerdo con los testigos, las víctimas permanecían en los exteriores de un domicilio cuando vieron la llegada de 4 tipos en 2 motocicletas, quienes dispararon sin importar a quién le caía la bala. Cuatro chicos en 2 motos que venían y mi hermano alcanzó a correr para allá y ese chico, como no alcanzó a correr, se metió a mi casa y ahí fue que lo vinieron y lo remataron. El fallecido fue identificado como Luis Alfredo F., de 20 años. Heridos quedaron otros 3, un hombre de 36 años, un joven de 16 y un niño de solo 8 años de edad. Mi hermano está bien, le dispararon en la pierna. Estábamos nosotros ahí sentados afuera jugando cuando llegaron a disparar. Informó José Morales. Y una joven mujer fue encontrada sin vida en medio de matorrales en el kilómetro 148 de la vía Balsar El Empalme. El cuerpo estaba semidesnudo y con sus extremidades maniatadas. Quienes vieron su cuerpo narran que se encontraba tendida sobre una zanja con la mirada hacia el cielo, atada de pies y manos. Apenas la cubría una blusa blanca decorada con manchas de colores y el resto de su piel se encontraba al descubierto. Una laceración solo en el lado izquierdo de su oreja. Asimismo estaba maniatada de pies y manos con una tipo cuerda. Luego de las pericias se conoció que el cuerpo correspondía a Yadira Liliana Macachi Vélez, de 25 años, oriunda del Cantón Buena Fe en la provincia de Los Ríos. Los informes señalan que Yadira hace pocos días expresó su malestar por la liberación de un sujeto quien era investigado por el asesinato de su hermano, hecho que ocurrió el año pasado. Se presume igualmente con las unidades de criminalística y de huida que llevaba más de 24 horas fallecida. El hallazgo se realizó en el kilómetro 148 de la vía entre Balsar y El Empalme, a pocos metros de la conocida entrada a San Antonio. Allí, rodeada de maleza y plantaciones de plátano, sus asesinos buscaron un sitio donde abandonarla sin ser descubiertos por testigo alguno. Podría visualizarse morados en uñas y manos. Parece que debe haber forcejeado con la persona que debe haber tenido el altercado. Ahora las investigaciones apuntan a conocer quiénes están detrás de este hecho que ha conmocionado a quienes habitan en el Cantón Balsar, provincia de Guayas. Informó José Morales.
Y una ciudadana se cayó cuando viajaba de un bus de transporte urbano cuyo conductor no esperó que la mujer termine de descender de la unidad. El hecho ocurrió en el noroeste de Guayaquil y fue captado por cámaras de seguridad de la zona. Vean ustedes. Las imágenes muestran la llegada del bus, se detiene y segundos después reinicia la marcha. Por la puerta trasera se observa la caída de una mujer. La fémina se muestra con dolores en sus brazos, pero el conductor continúa la marcha y ni siquiera se detuvo para ayudarla. Lo peor del caso es que desde su interior no se observó a algún otro pasajero que se bajara del transporte en solidaridad con aquella mujer. Este suceso fue captado por cámaras de seguridad en Bastión Popular en el norte de Guayaquil. El bus del cual se bajó la ciudadana es el disco número 2721 que pertenece a la línea 70. En el sitio donde se presentó la novedad, los habitantes señalan que ya es costumbre ver este tipo de tratos hacia los pasajeros en el transporte urbano. Como no sé, andan como de apuro por la cuestión de que tienen que enmarcar tarjeta a veces, entonces como que no tienen esa paciencia como para los señores de la tercera edad. Por ello, hacen el llamado para que los conductores que van al frente de estas unidades muestren mayor empatía con sus pasajeros y se eviten estos inconvenientes. No digo que sean todos, porque sí hay choferes educados, pero son muy pocos. Al momento se espera un pronunciamiento por parte de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, ATM. Informó José Morales. Y al retornar vamos a contarles que un ex trabajador de una empresa ecuatoriana de aviación estaría implicado en el presunto delito de delincuencia organizada bajo la modalidad de tener una red de tráfico ilícito de personas. Esto lo estaremos contando al retornar, ya venimos. Un ex trabajador de una empresa ecuatoriana de aviación estaría implicado en el presunto delito de delincuencia organizada bajo la modalidad de colaborador por una red de tráfico ilícito de personas, quien además también tiene una agencia de turismo en donde ofertaba tours hacia México. Le contamos. Fue el 7 de septiembre que Fiscalía formuló cargos contra 9 personas por delito de delincuencia organizada. Entre los implicados estaría un ex trabajador de la empresa de vuelos Aeroregional, que figura como colaborador de una presunta red de tráfico ilícito de personas. El fiscal a cargo del caso, Roberto Espinosa, explica las causas. En ese sentido, Fiscalía empezó la investigación previa, dentro de la cual solicitó autorizaciones a la autoridad competente para las vigilancias, seguimientos, para escuchas telefónicas y demás técnicas especiales de investigación. En las evidencias recabadas estarían llamadas telefónicas del ex colaborador con el líder de la presunta mafia de coyoteros. Unos reportes telefónicos de las llamadas entrantes y salientes, que esa información sí nos llegó, de que se vinculaban los teléfonos que se utilizaba por parte del líder de la organización con el señor que era servidor, no sé si sigue siendo servidor de Canadá. Entre otras pruebas de implicación, se realizó el allanamiento a 3 viviendas en donde se encontró lo siguiente. Los 3 inmuebles se encontraron localizados en las ciudades de Gualaceo, La Troncal y Quito. Se encontró gran cantidad de dinero, más de $60,000 en dinero en efectivo. También documentos relacionados generalmente al tráfico ilícito de migrantes, esto es pasaportes, cédulas de identidad, escrituras públicas con hipotecas, poderes. Jaime L., presunto colaborador con la banda implicada y ex trabajador de la aerolínea, además tenía una agencia de viajes dedicada a ofrecer paquetes turísticos con destino a México. El servidor, de alguna manera u otra, tenía información respecto a boletos, a pasajes, a cupos dentro de la aerolínea. Según declaraciones del abogado defensor de la compañía Aeroregional, Paulo Caña, se aclaró que no existe una instrucción fiscal en su contra. La empresa está dispuesta a presentar toda la información a Fiscalía para que Fiscalía pueda avanzar en la investigación. Al menos en Fiscalía no estamos iniciando ningún proceso penal ni investigación en contra de la aerolínea.
Según el Código Orgánico Integral Penal, de hallarse culpable, el ex colaborador podría enfrentar una condena de 5 a 7 años y los presuntos actores de la banda de delincuencia organizada en este tipo de actos relacionados al tráfico ilícito de personas, condenas de 7 a 10 años. Informó Caterine Aguirre. Y un migrante ecuatoriano está desaparecido desde hace 4 meses. El último contacto que tuvo con su familia fue a finales de mayo, cuando habría cruzado el muro que divide México con Estados Unidos. Desde allí no se sabe nada de él. Es el dolor de una familia que no entiende el porqué de esta pesadilla. Te estamos buscando. Donde quiera que estés, papito, por favor, repórtate. Para así poderte encontrar y poderte ir a rescatar, papi. Y es que temen por la vida de José Luis Palate, de 42 años, quien salió de su natal Ambato para emprender con lo que se convertiría quizá en el sueño de su vida, el denominado sueño americano. El trayecto: Quito 23 de mayo, luego México y finalmente Ciudad Juárez. Ya que el 29 de mayo me llamó a las 8 de la mañana y me dijo: mija, ya crucé el muro, mira, estoy corriendo, dijo mi papi. Yo le vi corriendo y llorando, bien, o sea, de la emoción, ya que pudo cruzar el muro. Desde ese día ya no tenemos comunicación ni nada con él. Su hija dice que en casa no querían que se vaya, pero él insistió. Era un trabajador informal cuyos ingresos eran pocos. Se desempeñaba como albañil. Mi papi ganaba 130 semanales, pero mi papá, o sea, eso nos alcanzaba para el diario. Imaginaron que todo se convertiría en un mal sueño. Piden ayuda, solicitan que alguien los escuche, porque nadie entiende el dolor de esta familia de escasos recursos que busca dar con el paradero de su ser querido. Yo tengo mucha fe y mucha esperanza en que yo le voy a encontrar a mi papá. En este caso, el migrante no se endeudó. Pretendía llegar a los Estados Unidos con ayuda económica de su cuñado. Sin embargo, hoy es parte de la larga lista de desaparecidos, quienes buscan cumplir con el sueño de llegar a esa nación y para quienes, lamentablemente, en el trayecto les pierden el rastro. Informó Marilyn Jaramillo. Y don Nasa, propietario de Big Money, reapareció en redes sociales para dar a conocer que desde el 25 de septiembre iba a comenzar la devolución del dinero a sus inversionistas. Habilitó una página en la que los aportantes podrán verificar si constan sus nombres y así puedan recuperar su dinero. Además, aprovechó para asegurar a través de un video que mientras su proyecto estuvo en marcha en Quevedo, el índice delincuencial estuvo a la baja y hubo dinamismo en la economía. Miguel Nazareno rechaza enfáticamente el cobro inusual del 30 al 50% por las devoluciones de sus inversiones. Quiero agradecerles a ustedes por el respaldo que día a día nos dan, no solamente a mí, sino que a mi familia también. Vamos ahora con Adriana Rojas. Ella está en una de las principales avenidas del sur de la ciudad, la calle Morán Malverde, donde el circuito C2 del trolebús retornará a la operatividad. Adriana tiene los detalles. Buenos días y adelante, por favor. Roberto, amigos televidentes, buenos días. Así es, recordemos que durante la pandemia 3 circuitos del trolebús y Ecovía fueron suspendidos por la falta de afluencia de personas. Desde el viernes anterior, el circuito C2, que sale desde aquí, desde la parada de Morán Valverde al sur de la ciudad hasta el Labrador en el norte de la capital, se reactivó porque ya hay más gente. Vamos a conversar con Gustavo Inostroza, él es gerente de operaciones de la empresa de pasajeros. Gracias por acompañarnos. Este es el primer circuito que se reactiva. Buenos días. Buenos días. En la medida en que la demanda ha ido incrementando, conocemos ya las dinámicas de las ciudades han ido creciendo, estamos reactivando este servicio que es importante de conexión entre el sur y el norte de la ciudad. Coménteme acerca de los otros circuitos, qué va a pasar, cuándo se van a reactivar, cómo está la afluencia de personas.
En la medida en que la demanda vaya modificándose, porque las costumbres de movilidad de las personas también han cambiado, seguimos haciendo evaluaciones constantes. Eso nos ha permitido evidenciar que este es uno de los circuitos que se necesita reforzar. En este punto donde nos encontramos en este momento también pasa el circuito C4 y el circuito C2 apoya también al circuito de conexión norte-sur, que es el circuito C1. ¿Cómo serán los intervalos en el tiempo de espera del circuito C2? ¿Qué pasará cuando hay horas pico? ¿Se incrementarán unidades? ¿Cuántas unidades tendrá el circuito C2? El circuito C2 está planificado operar con 23 unidades precisamente para atacar el horario pico, es decir, entre las 6 y las 8 de la mañana en la jornada matutina y desde las 16 hasta las 20 horas por la noche. Precisamente se inyectarán en este periodo de tiempo que es la mayor afluencia de usuarios. Los intervalos planificados para este circuito es de 6 minutos y del circuito C4 también son 6 minutos, es decir que en la extensión desde el Recreo hacia el terminal de Quitumbe habrá una unidad circulando cada 3 minutos. ¿Para en todas las estaciones y paradas o hace un recorrido, digamos, intermitente? El circuito C2 llega a todas las paradas, con la única excepción del terminal del Recreo. ¿Por qué? Porque ahí arriba el circuito C4 y también tenemos el origen del circuito C1. Entonces es en todas las paradas, tanto en sentido norte-sur como sur-norte, a excepción del Recreo. ¿Cómo se ha mejorado la situación del sistema de transporte metropolitano? ¿A cuánto cayó tras la pandemia? ¿Se ha recuperado en algo? ¿Cuántos pasajeros se transportaban antes, sin pandemia y ahora? Antes de la pandemia aproximadamente teníamos 600,000 pasajeros al día. Este número de usuarios decayó casi en un 60% y en la actualidad estamos cercanos al 50%, un poquito más de eso de la demanda que teníamos anteriormente. Importante señalar que ya desde el 1 de octubre se tiene previsto ya el alza del pasaje tras haber cumplido los parámetros en trole y ecovía. El día miércoles precisamente tendremos una rueda de prensa en la que se informará a la ciudadanía respecto al particular. Muchísimas gracias, gerente. Así es, desde el viernes ya está activado el circuito C2 que va desde aquí, desde el sector sur, en el Amorán Valverde hasta el Labrador. Recordar que en horas pico habrá más unidades y este circuito no para en la estación del Recreo. Así que, Robert, con esta información regresamos con ustedes con más. Una excelente mañana. Gracias, Adriana Rojas. Importante información referente justamente a la movilidad de los usuarios que tienen estas rutas en la ciudad de Quito. Diana. Y la empresa de pasajeros de Quito podrá solicitar una prórroga más para que sus buses alimentadores y rutas troncales estén listas para acceder a la actualización de la tarifa de transporte. El secretario de Movilidad expresó que la empresa no podrá cobrar los 35 centavos hasta que todas las unidades cuenten con los equipos de monitoreo requeridos. Este 1 de octubre vence la prórroga que la Secretaría de Movilidad dio a la empresa pública metropolitana de pasajeros de Quito para adecuar todas sus unidades y así poder acceder a la actualización de la tarifa de transporte. Guillermo Abad, titular de la Secretaría, expresó que la empresa de pasajeros deberá garantizar que todas sus unidades, tanto buses articulados como buses alimentadores, cuenten con todos los equipos electrónicos específicos para ser monitoreados por las autoridades. Los alimentadores tienen que cumplir estos y más parámetros que son exigidos por la empresa de pasajeros, es decir, los parámetros exigidos por la Secretaría más los parámetros exigidos por la empresa de pasajeros, porque son parte de su sistema. De no ser así, la empresa de pasajeros podrá solicitar una prórroga más para alistar las 350 unidades alimentadoras que prestan el servicio de integración a las troncales del Ecovía y el trolebús. Probablemente necesite un poquito más de tiempo para ejecutar la actualización de la tarifa a la empresa de pasajeros en vista de que se va a incrementar el aforo del transporte público y eso le implica cambiar los circuitos y cambiar las tablas operacionales y le tomará quizás un poco más de tiempo. Eso nos tienen que oficializar en estos días, pero en todo caso la siguiente semana ya se entregará la autorización. Actualmente la empresa de pasajeros transporta alrededor de 300,000 usuarios diarios en Quito y cuenta con una de las coberturas más completas de la urbe, informó Mauricio Sánchez. Vamos a retornar para contarles que poco a poco se reduce la ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos por el COVID-19 en los hospitales de la ciudad de Quito. Ya venimos. Y sin duda lo que les vamos a contar son buenas noticias, amigos. Poco a poco se reduce la ocupación de camas de las unidades de cuidados intensivos por el COVID-19 en los hospitales de Quito. De esta manera, los doctores pueden atender a otros pacientes y otra sintomatología. Veamos.
El hospital Enrique Garcés, ubicado al sur de Quito, se convirtió durante toda la emergencia sanitaria en un hospital centinela que se dedicó a atender solo pacientes con COVID-19. Luego de más de un año, esta casa de salud empieza a reabrir sus puertas a aquellos pacientes que requerían atención médica para otras enfermedades. Tenemos una tendencia de nuestra curva epidemiológica hacia la baja de pacientes COVID-19 y desde el mes anterior, también por pedido de nuestras máximas autoridades, pues se solicitó que comience la reorganización de los servicios. Y en esto consistía volver a reaperturar aquellas áreas que aquí, por ser hospital centinela, pues tuvieron que cerrarse y pasaron, pues el personal, el talento humano se fue de contingencia hacia otros hospitales donde sí se podían atender otro tipo de patología. En este hospital existen 13 camas de la unidad de cuidados intensivos. De ellos, 6 están ocupados con pacientes COVID y 7 pacientes no COVID. Las mismas se encuentran separadas para evitar contagios. Al momento no existen personas a la espera de una UCI. Ahora el personal médico puede atender otras especialidades. Por hoy ya tenemos nuestro servicio de neonatología y ginecobstetricia operativo. Ya está, no al 100% de su capacidad, porque obviamente todo esto es algo progresivo. Las citas programadas en anteriores meses que quedaron a la espera ahora se retoman. Hoy por hoy contamos también con una lista de espera quirúrgica que ya nuestras autoridades, incluso del nivel nacional, pues nos están apoyando para hacerse esa reorganización entre todos los establecimientos de salud. Los médicos llaman a los ciudadanos a tener conciencia sobre los cuidados para evitar un rebrote de contagios, pues la pandemia continúa, informó Valeria Navarro. Y contarles que los transportistas de Quito solicitan al gobierno de Guillermo Lasso una focalización de los combustibles para poder seguir operando con normalidad. Aseguran ellos que de no darse esta focalización paralizarán sus servicios. Le debo manifestarle, señor presidente de la República, que las exoneraciones que usted pretende entregar a la transportación urbana no pesan sino el 1% en la matriz de finanzas. El combustible ha subido desde el 6 hasta el 16% en su porcentaje. Consecuentemente, la única alternativa que nosotros tenemos y solicitamos es una focalización que debe ir desde el 1.20 hacia arriba, dejando constancia que en la ciudad de Quito, nosotros en el año 2019, con un precio del combustible de 1.37, solucionamos la tarifa de 35 centavos. Y hoy que ya está el combustible a 1.60, es impostergable que se tiene que darse una revisión tarifaria. En tal virtud, el municipio de Quito debe afrontar la realidad y entregar una tarifa que esté acorde con las necesidades que normalmente necesitamos los transportadores. El proyecto de sentencia emitido por la jueza constitucional L. Carla Andrade sobre la acción extraordinaria de protección solicitada por Santiago Guarderas y la concejala Mónica Sandoval por tratar de la remoción del alcalde de Quito ya fue remitido a la Secretaría de la Corte Constitucional. Ahora ya está en manos de los magistrados analizarlo y pronunciarse en pleno sobre la situación jurídica del Cabildo quiteño. El embrollo jurídico que mantiene la incertidumbre sobre la legitimidad o no del alcalde de Quito, Jorge Yunda, al frente del municipio, estaría cada vez más cerca de su desenlace. El pasado viernes, la jueza constitucional Carla Andrade emitió su proyecto de sentencia a la Secretaría de la Corte para que sea entregado a todos los magistrados del organismo y pueda el Pleno pronunciarse sobre la situación actual de la alcaldía capitalina. El constitucionalista Ismael Quintana explica que ahora es menester del presidente del organismo ponerlo en el orden del día para que se reúna el Pleno y en sesión puedan determinar una resolución. Incluso aquí, una vez que el presidente ponga en conocimiento del resto de jueces del proyecto de sentencia, los jueces pueden hacer observaciones, es decir, un sinnúmero de cosas que deben o pueden darse antes de que el caso llegue al siguiente pleno. Quintana comenta que por las características y consideración de tratamiento prioritario del caso, este podría ser tratado en las próximas 2 sesiones del organismo. Entonces, entenderé yo que si al caso le han dado el tratamiento prioritario, si ha habido una admisión al trámite rápida, si ha habido además audiencia rápida, entenderé que también la resolución va a ser en todo caso lo más pronto posible.
A su vez, explica que la Corte Constitucional tendría dos alternativas para pronunciarse sobre el caso. El primero, desechar la petición de Santiago Guarderas y la concejala Sandoval y ratificar la sentencia de la Corte Provincial que le devolvió la alcaldía al burgomaestre quiteño. Y la segunda sería aceptar la demanda. En ese caso, entonces, la posibilidad es o que se deje sin efecto tanto la sentencia de primer nivel como de Corte Provincial y se ordene que se vuelvan a dictar nuevas sentencias, o que se dejen asimismo sin efecto este par de sentencias que se han impugnado a través de la acción extraordinaria de protección, pero que la Corte haga lo que en su jurisprudencia se indica como control de méritos, es decir, hacer las veces de un órgano de tercera instancia, en este caso, donde además se pronuncie sobre el fondo del caso. Ante este panorama, Jorge Yunda desde su cuenta de Twitter expresó que estaría presentando un recurso legal ante la CIDH, ya que presuntamente se estaría fraguando en su contra. Recursos que Quintana explica no pueden ser emitidos sin conocer la resolución de la Corte, además de que en contra de Jorge Yunda estarían pendientes otros procesos en el Tribunal Contencioso Electoral, informó Mauricio Sánchez. Este es un tema realmente complejo, así que preste atención. La adicción que tienen los jovencitos, sobre todo para los videojuegos. El caso de un muchacho de 15 años fue el primer caso clínico en el mundo por adicción por los famosos videojuegos. Así es, Robert, amigos televidentes, padres de familia que nos están viendo en este momento. Mira, este hecho pasó luego de 20 horas en una pantalla. Más de 20 horas que este chico pasó en una pantalla y tuvo que ser hospitalizado durante 2 meses. Ante esto, expertos explican la consecuencia del uso excesivo de los videojuegos. Un reportaje especial para tomar conciencia y pues de alguna manera frenar esta situación que hoy los chicos pues lo vemos como algo normal, pero puede convertirse en una adicción. El caso sonó las alarmas en toda España, pues un gamer de 15 años, luego de pasar al menos 20 horas tras un monitor, tuvo que ser hospitalizado por un cuadro grave de adicción comportamental. Decidimos en el equipo hacer una intervención como si se tratase de una adicción a una sustancia química y por lo tanto programamos un ingreso para que actuase de desintoxicación de la sustancia, en este caso de las pantallas. Pero, ¿qué es lo peligroso detrás del mundo de los videojuegos? Según el psiquiatra infantil Ariel Acosta, estas prácticas deben tener control y tiempo de uso para evitar problemas. Para tú hablar de una adicción en cualquier término, tú tienes que tener primero que ese comportamiento traiga consecuencias negativas en la persona que está teniendo esa conducta en diferentes ámbitos, ya sea familiar, social, laboral, económico o legal, cualquiera, porque a veces a los niños les roban la tarjeta a las mamás para pagarse el juego. Pamela es una madre de un niño de 10 años. Cuenta que los límites son fundamentales, pues en un descuido y sin su consentimiento, su hijo realizó compras de videojuegos en línea que costaron casi $300. Sí, sería por la inocencia, por lo que todavía es pequeño. Empezó a descargar juegos. Accedió con mi tarjeta de débito del banco y empezó a descargar juegos. En ese momento me percaté. Cuando me empezaron a llegar mensajes, me percaté de que estaban haciéndose débitos. Desde la postura de jóvenes, este mundo digital es apasionante. Cada obstáculo y desafío que se supera representa un gran logro. Para José, un gamer desde que tiene memoria, se debe priorizar las responsabilidades para que esto no se convierta en una problemática. Los juegos se convierten en un problema cuando los utilizas demasiado. Cuando no haces tus deberes por estar jugando, cuando se vuelve una microadicción. Hay veces en las que juegas y no te das cuenta que no estás comiendo.
por ejemplo. Cada vez se necesita más hacer la actividad para sentir el mismo nivel de placer. Entonces por eso le dedican mucho más tiempo a la actividad. Según estadísticas de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos en el Ecuador, al menos 14 millones de personas son parte de la audiencia digital, con una alta demanda en videojuegos de estrategia y obstáculos que posiciona a la comunidad de gamers en 14.000 usuarios cada día, la mayoría jóvenes que encuentran en este mundo una forma nueva y diferente de socialización. Informó Caterine Aguirre. Provincia de Pichincha y abrir nuevas oportunidades los operadores turísticos, pues la prefectura de la provincia creó un fondo llamado Emprendimiento Turístico que servirá para dar asistencia técnica y financiera a los microempresarios de esa rama. Uno de los sectores más golpeados por la pandemia sin duda ha sido el turismo en el país. Es por eso que para reactivar este sector productivo y posicionar a la provincia de Pichincha como un destino turístico, la prefectura creó el Fondo de Emprendimiento Turístico FONTUR. Estamos enfocados hoy por hoy en tener destinos inteligentes, en tener una diversidad y sostenibilidad ambiental también, hacer del turismo también un turismo ético. Esta iniciativa servirá para brindar asistencia técnica y financiera a los operadores de turismo que busquen sostenibilidad económica y social. Queremos adaptar la infraestructura existente a las nuevas condiciones de la demanda y de los nuevos segmentos turísticos que tenemos que ir apuntando. Queremos incluir a las mujeres y sectores vulnerables. Hay que acordarse que la mayoría de personas que trabajan en el sector turístico y que además perdieron sus empleos fueron mujeres y fueron jóvenes. Y eso tenemos que ir apuntando y recuperando este empleo. El viceprefecto de Pichincha, Alejandro Tonelo, expresó que estos proyectos buscan incentivar la inversión en la provincia y generar nuevas plazas de empleo. Ese es el trabajo que hacemos, no solamente hacemos carreteras o sistemas de riego, sino que tenemos una articulación muy interesante con el sector productivo, con el sector turístico, con el ambiente. Las autoridades también comentaron que estas estrategias forman parte de las propuestas que lleva a cabo la prefectura en torno a las parroquias rurales, en el turismo comunitario, la innovación tecnológica y la asistencia técnica a los emprendedores. Informó Mauricio Sánchez.